Historias de Jack. Empezamos. Nunca vas a entender lo que es el verdadero miedo hasta que ves cómo alguien se derrite delante de ti sin que nadie diga una sola palabra. Trabajo en una fundición de hierro a las afueras de Montevideo. Es un sitio olvidado por el tiempo, perdido entre campos vacíos, con una verja oxidada y perros que no ladran. Siempre operamos de noche. Las jornadas empiezan a las 8 y terminan cuando el último horno se enfría, aunque eso rara vez pasa. Aquí el calor nunca se apaga. Y el silencio tampoco. Hace 3 años que trabajo aquí. Entré sin experiencia, sin referencias, sin preguntas. Me entrevistaron en una oficina vacía, me ofrecieron el doble de lo que ganaría en cualquier sitio decente. Y me dijeron solo una cosa: no hables, no preguntes, no mires donde no te llaman. Acepté. Tenía deudas, un hijo que no veo y ganas de desaparecer. Pensé que sería trabajo duro, sí, pero honesto. No tardé en darme cuenta de mi error. La fundición funciona como una máquina que respira. El metal llega en camiones sin logos. Lo fundimos, lo moldeamos y vuelve a salir en bloques que no llevan marca, ni origen, ni destino. Todo lo que hacemos se mueve por rutas propias, con permisos que no existen y registros que se borran solos. Nadie viene a inspeccionar. Nadie pregunta por el ruido. Al principio me tocaban tareas básicas: cargar chatarra, vigilar temperaturas, limpiar moldes. Todo bastante monótono, pero había zonas que no podíamos pisar. La más llamativa, una sección tras una puerta roja, sellada con un cierre magnético y un cartel que decía: zona alta temperatura, acceso restringido. Nadie hablaba de eso. Nadie siquiera la miraba cuando pasábamos por ahí. Yo la veía cada día, y cada día me preguntaba qué había dentro. Nunca olía igual que el resto de la planta. Desde esa puerta venía un calor más profundo, más pesado, como si el aire saliera ardiendo por las rendijas. A veces de madrugada llegaban vehículos por una entrada lateral. No eran camiones de chatarra, eran furgonetas oscuras, con cristales polarizados. Bajaban a alguien, siempre una sola persona, tapada, cabizbaja, y desaparecía tras la puerta roja. Una vez vi cómo uno intentaba correr. Era joven, tendría 20 y pocos. Lo agarraron antes de que diera 3 pasos. Uno de los jefes le pegó un culatazo y lo arrastraron de vuelta sin decir una palabra. Yo estaba en el andén, con un saco de cal en la espalda. Hice como si no hubiese visto nada. Poco a poco me fui haciendo invisible. Hacía mi trabajo. No hablaba con nadie más de lo necesario, pero seguía con la puerta roja clavada en la cabeza. Y entonces, una noche, pasó. Fue un martes, lo recuerdo por el calendario viejo que hay en el comedor, que nadie cambia desde hace años. Me llamaron por radio, una voz seca: Jack, prepárate. Te necesitan en la zona restringida. Equipo 3. Ahora. Fui al vestuario y encontré un mono especial, diferente al habitual. Tenía refuerzos térmicos, guantes gruesos y una máscara con respirador completo. Nadie me dijo una palabra. Solo me señalaron el pasillo que llevaba a la puerta roja. La crucé por primera vez con la sensación de que algo en mí ya no volvería. Lo primero que noté fue el calor. No el de los hornos. Este era distinto, más espeso, más sucio. El aire estaba cargado de algo que no sabía identificar. Me picaban los ojos, incluso con el visor. El suelo estaba cubierto de un polvo oscuro, como ceniza mezclada con aceite. Había marcas extrañas, como si arrastrasen cosas pesadas una y otra vez por el mismo camino. Me guiaron hasta una sala amplia, con paredes cubiertas de placas metálicas negras. En el centro, una plataforma elevada, circular, rodeada de barrotes. En ella había una estructura que parecía una silla, pero no lo era. Era un soporte diseñado para inmovilizar a alguien, y allí estaba, un hombre, desnudo, vendado, atado con cables gruesos que brillaban por el calor. Su pecho subía y bajaba rápido, respiraba con fuerza. Se me heló el cuerpo, pero no podía moverme. Una grúa bajó desde el techo con un cucharón gigantesco lleno de hierro fundido.
El líquido burbujeaba con un color anaranjado vivo, como si fuese sangre de una bestia. El calor que desprendía me empujaba hacia atrás, pero nadie se movía. Entonces lo entendí, o al menos lo intuí. Uno de los encargados, calvo, con una chaqueta negra y gafas oscuras, aunque allí no había sol, activó el panel de control. La grúa se inclinó lentamente. El primer chorro cayó justo en el pecho del hombre. No gritó, solo se arqueó de golpe. El hierro lo atravesó como si su piel fuera papel mojado. El sonido fue brutal, carne friéndose, hueso rompiéndose, vapor saliendo a presión. Su cuerpo se retorció por instinto, pero estaba demasiado bien sujeto. No hubo ni un susurro de los presentes. A mi lado, otro trabajador me ofreció una pastilla blanca sin mirarme. Trágala, te van a ayudar a no vomitar. Yo no la tomé. Me quedé mirando cómo el hierro seguía cayendo. Lento, pesado. El cuerpo dejó de moverse al minuto. La habitación entera olía a grasa quemada, pero nadie se inmutó. Cuando acabaron, activaron unas mangueras industriales. Lavaron todo con precisión quirúrgica. Usaron palas para recoger los restos y los metieron en un contenedor metálico. Luego lo sellaron y lo empujaron a un túnel lateral. Todo estaba cronometrado. Nada fuera de lugar. Ni una palabra. Nadie lloró. Nadie miró atrás. Cuando salimos, me senté en el vestuario y estuve ahí 1 hora sin moverme. Tenía las manos temblando, la ropa empapada de sudor y el estómago revuelto. No vomité, no lloré, solo me quedé ahí, en blanco. A la mañana siguiente volví a mi turno habitual. Nadie dijo nada, solo me miraban distinto, como si ya fuese parte de ese otro lado. Esa noche, cuando me estaba yendo, vi otra furgoneta entrando por la puerta lateral. En el asiento trasero había alguien. No alcancé a verle la cara, pero noté algo en su postura. No lloraba, no se resistía, solo miraba al frente, quieto, como si ya supiera que no había salida. Y en ese momento supe que aquello no había sido algo puntual. Era rutina, parte del trabajo, parte del negocio. La fundición no solo trabaja con metal, también desaparece personas. Y yo, ahora era uno de ellos. Ya no volví a ser el mismo desde aquella noche. La primera ejecución que presencié me dejó una marca que no se borra ni con el tiempo, ni con alcohol, ni con pastillas. Pero lo peor es que te vas acostumbrando. No de golpe, es lento. Como el calor de esa sala, al principio quema, luego abraza y al final simplemente está ahí, dentro de ti. La zona roja dejó de ser algo prohibido para mí. Me llamaban cada vez con más frecuencia. A veces 3 veces por semana, a veces 2 noches seguidas. Siempre con los mismos pasos. Equipamiento térmico, máscara, silencio. Una vez dentro, todo era mecánico. No te hablan, no hay gritos, solo trabajo, función, precisión. Con el tiempo me convertí en uno de los operadores. Así nos llaman. Somos quienes supervisamos los tiempos, el calor, la inclinación del cucharón. Todo tiene que ser perfecto. Hay instrucciones exactas según el paquete. Así los llaman. Personas, vidas, historias enteras, reducidas a un simple paquete. Los clientes pagan por la transmisión en directo. La señal se emite por la Deep Web, cifrada, en una red cerrada. Hay quienes pagan fortunas por ver una ejecución en vivo, en calidad 4K, con distintas cámaras. Algunos piden incluso que el rostro del condenado esté visible hasta el último segundo. Otros exigen que no se vea nada, solo el cuerpo convulsionando bajo el hierro. Personalización total. Es un producto más. De lujo. Una noche llegó un encargo especial. Nos hicieron montar 2 sillas en la plataforma. 2. Nunca lo había visto. Era una pareja, atados de espaldas. Ella lloraba, aunque no gritaba. Él intentaba decirle algo, pero tenía la boca sellada con cinta metálica. El cliente, según nos dijeron, quería que el hierro cayera entre ambos, que empezara por sus espaldas y que lentamente los fundiera en uno solo. Yo tuve que controlar la grúa. Cuando el cucharón se inclinó, el metal tocó primero la nuca del hombre.
Él intentó arquearse hacia adelante, pero ella estaba pegada a él. Vi cómo ambos se retorcían. Vi cómo el hierro fundido entraba entre sus omóplatos como un cuchillo caliente en manteca. Fue la primera vez que escuché un grito desgarrador en ese lugar. El de ella, inhumano, agudo, breve, el sonido de alguien que ya no espera salvación. Después de eso, me dieron 3 días libres. Me quedé en casa, encerrado. No comí, no hablé, solo escuchaba el crujido del hierro en mi cabeza, el mismo que siento cada vez que cierro los ojos. Pensé en irme, huir, cruzar la frontera, cambiar de nombre. Tenía algo de dinero escondido, podía desaparecer, pero no fue necesario que me dijeran nada. Una mañana, al salir a fumar, encontré una caja apoyada en la puerta de mi casa. Dentro había 3 fotos, una mía, dormido, otra de mi madre saliendo del supermercado y una de mi hermana pequeña bajando del bus escolar. Ahí entendí que no había salida, estaba dentro y lo estaría hasta el final. Volví al turno como si nada. Me recibieron como si nunca me hubiese ido. Nadie menciona nada, nadie te mira con compasión. Aquí, la empatía es un estorbo. Solo se sobrevive si dejas de sentir. Las ejecuciones siguieron. Una vez trajeron a un hombre corpulento que se resistió hasta el último momento. Logró darle un cabezazo a uno de los operadores y casi se suelta de un brazo. Tardaron en controlarlo. Los clientes, según dijeron, quedaron encantados. Pagaron el doble por la emoción. Desde entonces empezaron a alentar ese tipo de reacciones. Nos pedían que usáramos menos sedantes, que los mantuviéramos más despiertos, más conscientes. La consigna era clara. El sufrimiento vende. Lo que duele genera vistas. Lo que suplica, fideliza. Una vez incluso trajeron a un sacerdote. Vestía sotana, aunque ya sucia. Le quitaron la ropa justo antes de atarlo. Llevaba un rosario en la mano que no soltó hasta que se fundió con su piel. No miró a nadie. No habló. Murió con los ojos cerrados y una mueca serena, como si ya lo hubiese aceptado todo desde antes de llegar. Después de cada sesión, los restos se eliminan por completo. Los huesos que no se derriten se trituran. Las cenizas se mezclan con la escoria de los hornos y se mandan en los mismos bloques de hierro reciclado. Algunos terminan en estructuras de edificios, herramientas agrícolas, incluso juguetes. Una ironía brutal. El cuerpo de alguien probablemente esté ahora en la viga de algún supermercado. Y yo sigo allí, con el mismo mono, la misma máscara, el mismo trabajo. Cada vez más preciso, cada vez más automático. Alguien me dijo una vez que el cuerpo humano resiste más de lo que creemos, que no mueren de inmediato, que el hierro no los mata al instante, que el cerebro sigue funcionando unos segundos más mientras el cuerpo se funde. No sé si es verdad, pero desde que me lo dijeron, no puedo dejar de mirar los ojos de los que mueren. Hay un momento, justo antes del final, en el que parecen entenderlo todo, como si supieran por qué están ahí, como si aceptaran que la humanidad terminó en ese lugar, sin juicio, sin castigo, solo espectáculo. Yo no duermo mucho. Cuando lo hago, sueño con los cucharones colgando sobre mi cabeza. Siento que el calor me atraviesa el pecho, que no puedo moverme, que soy yo el que está atado. A veces me despierto en medio de la noche empapado en sudor, con el zumbido del horno todavía en los oídos. Me levanto, me ducho, me pongo el uniforme y vuelvo. Porque esto ya no es un trabajo, es una condena. Pero lo peor no es el hierro, ni los gritos, ni el olor a carne fundida. Lo peor es que ya no siento nada. Ya no tiemblo cuando activo el sistema. Y eso es lo que más miedo me da. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que viene después. Dale like, suscríbete y déjame un comentario. ¿Qué harías tú si fueses Jack? No soy una persona que se asuste con facilidad. Mi trabajo como periodista de investigación me ha llevado a enfrentar situaciones extremas, a internarme en lugares donde otros ni siquiera se atreven a mirar.
a destapar secretos que muchos preferirían que permanecieran enterrados para siempre. He visto cosas que desafían la lógica y la razón. He escuchado relatos que parecen sacados de una pesadilla. Y he hablado con personas cuyos ojos reflejan más miedo y dolor que cualquier historia que yo haya escrito. Pero ninguna de esas experiencias me preparó para lo que encontré una noche en la Deep Web. Todo empezó una madrugada fría y lluviosa de otoño. El viento golpeaba las ventanas de mi oficina con fuerza, como si quisiera derribarlas y entrar. Estaba terminando un artículo cuando mi computadora vibró con un nuevo mensaje. Lo primero que vi fue un enlace, sin remitente, sin explicación. Solo unas palabras en el cuerpo del mensaje. Descubre la verdad, pero prepárate para las consecuencias. Por un instante pensé que era alguna broma, un intento barato de llamar mi atención. Pero algo en ese mensaje me heló la sangre. Un instinto que me decía que no era algo para tomar a la ligera. No era la primera vez que recibía mensajes extraños, pero este era diferente. Oscuro, críptico, como una advertencia oculta. Mi curiosidad, tan afilada como un cuchillo, me llevó a abrir Tor y seguir el enlace. La página que encontré no tenía nada de lo que esperaba. Era casi rudimentaria, con un diseño que parecía sacado de los primeros días de Internet, con letras sencillas y fondos oscuros. En el centro, un encabezado que decía «Los observadores». A simple vista, parecía un foro abandonado, pero la atmósfera que emanaba era inquietante, como si la página misma respirara en la penumbra. Había solo dos cosas que captaron mi atención: un video y un foro repleto de testimonios. Las personas que escribían allí relataban encuentros que escalofriaban. Sentían que algo invisible los vigilaba constantemente. Una presencia silenciosa que acechaba sus vidas, controlando sus movimientos, sus decisiones, sus sueños. No eran relatos fantasmales ni historias de terror comunes. Hablaban de algo intangible, una fuerza ancestral que estaba más allá de cualquier explicación racional. Pasé horas leyendo, inmerso en esas confesiones. Cada testimonio me clavaba una aguja de miedo en el pecho, pero también alimentaba un deseo insaciable por entender más. Algunos hablaban de figuras que se materializaban en las esquinas de sus habitaciones, otros de voces susurrantes que los llamaban por su nombre. Había historias de personas que perdieron la noción del tiempo, que se volvieron paranoicas, que desaparecieron sin dejar rastro. Todos coincidían en un detalle escalofriante. Las apariciones siempre sucedían a las 3 de la madrugada, la hora en que la realidad parecía desvanecerse. Cuando finalmente me atreví a ver el video, sentí que me adentraba en algo prohibido. Al principio, era un simple montaje de cámaras de seguridad domésticas, mostrando escenas cotidianas. Familias durmiendo, niños jugando, personas caminando por sus casas. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, una sombra comenzó a deslizarse con una lentitud casi hipnótica. Era una figura oscura, sin rasgos definidos, que se movía con una calma aterradora, observando a cada miembro de esas familias dormidas. No interactuaba, no hacía ruido, simplemente estaba ahí, vigilando. La figura apareció en varias casas, siempre a la misma hora, con la misma calma inquietante. El vídeo se repetía en diferentes locaciones, en distintos países, y la sombra parecía ser la misma. La idea de que algo así pudiera existir me heló la sangre, aunque mi mente intentaba racionalizarlo. ¿Era un montaje elaborado? ¿Un experimento viral? Pero la sensación que me dejó fue la de haber tocado algo mucho más profundo y peligroso. Decidí investigar más, escarbar en el foro y tratar de comunicarme con aquellos que habían dejado sus testimonios. La mayoría de los intentos fueron en vano. Los correos electrónicos rebotaban, como si sus dueños hubieran desaparecido o temieran seguir hablando del tema. Hasta que un día recibí una respuesta inesperada de un usuario llamado Shadow Seeker. Acordamos vernos en un café apartado, lejos del bullicio de la ciudad, en un lugar donde pudiéramos hablar sin ser escuchados ni observados. Cuando llegué, la persona que me esperaba no era lo que imaginaba. Shadow Seeker era una mujer joven, pero sus ojos reflejaban una fatiga que parecía provenir de noches sin dormir, de un miedo que la consumía desde dentro.
Sus brazos estaban marcados por cicatrices profundas y frescas, como si hubiera sido atacada por algo invisible. Sus manos temblaban ligeramente mientras me contaba su historia. Ella me habló de su descubrimiento accidental de los observadores, mientras investigaba una serie de desapariciones inexplicables en su ciudad natal. Desde entonces, aseguró, había sido vigilada, perseguida, controlada por esas entidades. Me explicó que no eran espíritus ni demonios, sino algo más antiguo, un ser que trasciende nuestra comprensión, que se alimenta del miedo y la desesperación humana. Una vez que te ven, no te olvidan, me dijo en voz baja, con una intensidad que me hizo temblar. Me mostró las marcas en su piel, y por un momento sentí que algo invisible rozaba mi propio brazo. La paranoia que describía era palpable, casi contagiosa. Me confesó que los observadores podían influir en la mente, manipular percepciones, controlar sueños y pensamientos, que quienes se fijaban en ellos quedaban atrapados en una red de vigilancia interminable. Salí de aquel encuentro con el corazón acelerado y la mente nublada por una mezcla de miedo y fascinación. Decidí que tenía que saber más, que no podía dejar que esa historia se quedara en el aire. Instalé cámaras en mi apartamento, con la esperanza de capturar alguna señal, alguna prueba que confirmara lo que había empezado a intuir. No pasó nada durante varias noches, pero la cuarta, justo a las 3 de la mañana, la cámara captó una sombra moviéndose con la misma lentitud inquietante que en los videos. No podía creerlo, y a la vez sabía que estaba enfrentando algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Después de aquella noche en que la sombra apareció en mis grabaciones, supe que ya no había vuelta atrás. La sensación de estar vigilado se volvió una constante. Cada vez que cerraba los ojos, esa presencia oscura se colaba en mis pensamientos, susurrándome palabras que no podía entender, pero que me helaban el alma. No dormía bien. Los pocos momentos de descanso estaban plagados de pesadillas donde esa figura sin rostro se acercaba lentamente, siempre con la misma calma inquietante. Buscando respuestas, contacté a un experto en lo paranormal recomendado por Shadow Seeker, Ernesto. Al principio, Ernesto era escéptico, alguien que prefería explicaciones científicas antes que caer en teorías sin fundamento. Pero cuando le mostré las grabaciones y le conté lo que había vivido, su expresión cambió. Accedió a ayudarme y juntos preparamos un operativo en mi apartamento, con cámaras, sensores de movimiento, grabadoras de audio y hasta detectores de campos electromagnéticos. Aquella noche nos instalamos en silencio, conscientes de que estábamos a punto de enfrentar algo desconocido. La atmósfera era densa, cargada de una tensión palpable. Al dar las 3 de la mañana, todos los dispositivos comenzaron a activarse. Las cámaras captaron nuevamente esa silueta oscura deslizándose por los rincones. Los sensores detectaron una presencia intangible que se movía con lentitud. Las grabadoras captaron susurros que no logramos descifrar, como un lenguaje alienígena o voces deformadas por el tiempo. Pero lo que más me impactó fue escuchar claramente una voz baja, profunda y metálica que repetía mi nombre una y otra vez, como una invitación macabra a unirse a ellos. Sentí que la figura estaba justo detrás de mí, pero cuando giré, no había nada más que sombras. Ernesto estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par, y sus manos temblaban al revisar los datos en su equipo. «Esto va mucho más allá de lo que conocemos», me dijo con voz queda. En las noches siguientes, los episodios se intensificaron. Las sombras aparecían en distintos lugares de la casa, nunca exactamente iguales, pero siempre iguales en su naturaleza, amorfas, oscuras, ajenas a las leyes físicas. A veces veía destellos de figuras en los espejos o en el reflejo de las ventanas, como si me observaran desde otro mundo. Sentía sus miradas perforándome la piel, y el aire se volvía frío de repente, como si un aliento helado me rozara el cuello. Las marcas en mi cuerpo comenzaron a aparecer también, arañazos finos, curvos, casi tatuajes invisibles que dolían al tacto, pero que yo no recordaba haberme hecho. Con cada día que pasaba, la paranoia se apoderaba más de mí. Intentaba mantener la calma, pero en mi mente la duda y el terror crecían.
¿Había alguna forma de protegerme? ¿De detener a los observadores? Intenté aislarme, desconecté mis aparatos y cerré todas las ventanas, pero nada funcionó. Los susurros siguieron, cada vez más claros, más insistentes. En una ocasión, mientras caminaba por un pasillo oscuro, sentí como si una mano invisible me agarrara del brazo con fuerza. Me giré de golpe, esperando ver alguna figura, pero no había nadie. Solo la sombra persistente que parecía extenderse por toda la casa. Buscando más información, volví a contactar a Shadowseeker. Esta vez, su mensaje fue aún más urgente. No estás solo. Ellos vienen por ti. No confíes en nadie. Intenté verla nuevamente, pero desapareció sin dejar rastro. Su cuenta en el foro fue borrada y sus correos quedaron sin respuesta. Fue como si alguien, o algo, la hubiera silenciado para siempre. Desesperado, busqué ayuda en círculos ocultos, entre expertos en lo paranormal y en teorías conspirativas. Aprendí que los observadores habían sido mencionados en leyendas antiguas bajo distintos nombres. Sombras, vigilantes, espíritus de otro plano. Se decía que su propósito era observar, controlar y consumir el miedo humano, alimentándose de nuestra vulnerabilidad. Una noche, mientras dormía en una habitación sin cámaras, desperté abruptamente a las 3 de la mañana. Noté una sensación extraña. La habitación estaba más oscura de lo normal y el silencio era absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. En ese instante, sentí una presencia justo a mi lado, invisible pero palpable, como un peso invisible que me oprimía el pecho. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura oscura apareció frente a mí, apenas visible, pero con una intensidad que quemaba mi retina. Me susurró al oído, palabras incomprensibles, una mezcla de lenguas antiguas y sonidos guturales. Sentí que me penetraba la mente, que quería absorber algo más allá de mi cuerpo. Al despertar, estaba sudando frío, con el corazón a punto de estallar. En mi mano derecha apareció un símbolo extraño, como una marca quemada, que no recordaba haber tenido antes. Esa fue la última señal clara de que los observadores no solo me vigilaban, sino que empezaban a tomar posesión de mí. Sabía que tenía que alejarme, cambiar de ciudad, borrar toda evidencia, quemar mis grabaciones. Pero el miedo no desapareció. Me mudé, pero a las 3 de la mañana seguía despertando con la misma sensación, la misma mirada invisible que me acechaba desde las sombras. Los espejos mostraban movimientos fugaces que no tenían explicación. Hace poco recibí un mensaje, esta vez sin remitente ni firma, solo unas palabras escritas en tinta negra sobre un fondo oscuro. No importa cuán lejos corras, siempre te encontraremos. Los observadores están en todas partes. Ahora sé que ellos no solo observan, están aquí, dentro de mí, dentro de ti, acechando cada pensamiento, esperando su momento para salir de las sombras y reclamar lo que les pertenece. Mi advertencia final es esta. No busques en la Deep Web lo que no comprendes. Porque si alguna vez ves a los observadores, ya habrán puesto sus ojos en ti, y cuando eso sucede, no hay escapatoria. Ellos siempre están mirando. Si alguna vez te preguntas qué hay al otro lado de la pantalla, yo te aseguro que no quieres saberlo. Yo lo descubrí y pagué el precio más alto. Trabajo en una empresa de informática. Mi vida es tranquila, quizás demasiado. Siempre he sentido una curiosidad malsana por lo oculto, por aquello que no debería verse, lo prohibido. Por eso una noche, mientras el mundo dormía, decidí meterme en la Deep Web. No buscaba fantasmas ni conspiraciones absurdas. Quería algo real, algo que me hiciera sentir vivo, aunque fuese a costa del miedo. No tardé mucho en encontrar lo que no debía. Tras horas navegando por foros, mercados negros y webs encriptadas, me topé con un lugar distinto. Un foro secreto, oculto bajo capas y capas de anonimato, llamado La Cripta. Nadie hablaba de política ni drogas, ni vendían armas. Allí la gente compartía videos muy especiales. No eran películas ni historias ficticias. Eran muertes reales,
sin efectos ni trucos, captadas con cámaras simples, casi siempre desde un ángulo fijo. En esas imágenes no había gritos ni escenas exageradas, solo la muerte en su forma más fría y natural, silenciosa. Víctimas que aparecían en casas normales, en habitaciones corrientes, calles comunes de Dinamarca, todo tan cotidiano que lo hacía aún más aterrador. Los vídeos venían con una especie de descripción escueta, un código, un número, un lugar, a veces la edad de la víctima. Nada más. Nadie hablaba de quiénes eran, ni cómo habían llegado allí, ni por qué. Era como un catálogo macabro, un archivo de lo más cruel que podía imaginar. Al principio intenté convencerme de que era montaje, de que alguien fabricaba esos videos para provocar o aterrorizar, pero había detalles que no encajaban. Marcas de sangre imposibles de recrear con efectos, gestos involuntarios en los cuerpos, la postura rígida de la muerte real. No era ficción, era horror puro. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, hombres y mujeres entre 20 y 35 años, y casi todas estaban en Dinamarca. Eso me estremeció. Lugares que yo conocía, calles donde había paseado, parques, vecindarios. Empecé a sentir que el terror no estaba en la pantalla, sino justo afuera, en mi ciudad. Lo que me rompió fue encontrar un video grabado en un sitio que conocía demasiado bien, mi propio apartamento. No mostraba mi cara ni la de nadie conocido, pero el ambiente, el suelo, los muebles. Era imposible confundirse. La imagen mostraba a una mujer, atada, con los ojos vendados. La cámara estaba fija y el ambiente solo se oía la lluvia golpeando la ventana. De repente la imagen se cortaba de forma abrupta. Fue como si me hubieran atravesado el pecho. Cerré la pestaña, pero las imágenes seguían grabadas en mi mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué en mi casa? No me detuve. La curiosidad pudo más. Intenté buscar pistas, noticias sobre desapariciones, algo que relacionara esos videos con la realidad, pero nada aparecía. Ningún rastro en las redes sociales ni en los periódicos. Como si esas muertes nunca hubieran ocurrido fuera de ese foro oscuro. Esto empezó a consumir mi mente. Cada noche me sentaba frente a la pantalla, buscando más videos, más detalles. Empecé a fijarme en un símbolo extraño que aparecía dibujado con algo rojo cerca de cada víctima. Un círculo con 3 líneas cruzadas. Simple, pero inquietante. Traté de buscarlo en libros, en internet, sin éxito. Al mismo tiempo notaba que en el foro existía un usuario clave, el registrador. Él subía la mayoría de los videos y nunca respondía a nadie. Era un misterio más, pero parecía ser la única conexión entre todas esas muertes. Un día, el registrador publicó algo diferente. No era un video con una víctima, sino una imagen fija. Una mochila abandonada en un parque de Odense, con la palabra «próximo» en la descripción. Me estremecí. Al día siguiente, en las noticias locales, informaron sobre la desaparición de un joven en ese mismo parque. Sin pistas, sin señales. Era demasiado parecido para ser casualidad. La realidad me golpeó con fuerza. No eran solo videos, eran muertes reales. Y el siguiente podía ser cualquiera. Pero el horror no estaba en la persecución ni en amenazas. Era en la impotencia, en saber que alguien estaba matando y compartiendo todo en un foro invisible para el mundo. La muerte se había convertido en espectáculo, sin justificación ni motivo, solo crueldad. A partir de ahí, la frontera entre la realidad y el miedo empezó a desdibujarse para mí. Cada sombra en la calle, cada ruido inesperado, me hacía sentir observado, como si la cámara invisible estuviera grabándome ahora a mí. No había fantasmas ni conspiraciones, solo un monstruo real que cazaba desde las sombras, usando la tecnología para mostrar su obra a unos pocos elegidos. Y yo, sin quererlo, me había convertido en parte de ese juego. Continué observando aquella vorágine de horror con la misma mezcla de fascinación y terror que me corroía por dentro. El símbolo rojo que aparecía junto a cada víctima se volvió una obsesión imposible de sacarme de la cabeza. Un círculo con 3 líneas cruzadas que parecía marcar un ritual siniestro, aunque no tenía ni idea de su significado.
Entonces sucedió algo inesperado. Un día, el registrador publicó un video diferente, uno que no mostraba a ninguna víctima, sino a él mismo. La grabación era casera, tomada con una webcam. En el encuadre, un hombre pálido, con ojeras profundas, ojos vidriosos y la voz entrecortada por el miedo. Con voz temblorosa, confesaba que alguien lo estaba buscando, que el monstruo del que él había documentado las muertes sabía que él estaba cerca de descubrirlo. El registrador advertía que pronto le tocaría a él también. Cuando iba a decir el nombre de quien estaba detrás de todo, la imagen se cortó abruptamente y se oyó un golpe seco, como si alguien le hubiera arrebatado la cámara de golpe. Aquella fue la última vez que se supo de él. Nadie volvió a verlo en el foro, ni respondió a los mensajes que le dejaban otros usuarios. Su desaparición solo sumó más misterio a una historia ya de por sí perturbadora. Me sentí más solo que nunca en esa búsqueda, como si estuviera atrapado en una red invisible, con un hilo que tiraba hacia un abismo sin fondo. Fue entonces cuando empecé a notar que no solo el miedo estaba en las imágenes, sino también en mí. Una sombra intangible que me acompañaba en cada paso que daba por las calles de Copenhague. Sentía que alguien me observaba, que la cámara que todo lo veía estaba enfocada en mí. Un día, mientras volvía a casa por un callejón solitario, una mochila abandonada llamó mi atención. El recuerdo fue inmediato. La mochila del video en Odense, el próximo que se convirtió en desaparición real. Mi corazón se aceleró y la respiración se volvió rápida. Toqué la mochila con manos temblorosas, pero estaba vacía. No había rastros ni señales, solo el frío de la noche danesa. Empecé a recibir mensajes anónimos en mi correo. Eran fotografías de calles, edificios y esquinas de mi ciudad, siempre tomadas desde la distancia, desde sombras o reflejos. Nunca mostraban rostros, pero la sensación era clara. Alguien estaba cerca, vigilándome. Me negaba a creer que pudiera estar en peligro, pero la lógica se deshacía frente a esos mensajes. ¿Quién estaba detrás? ¿Por qué yo? ¿Acaso alguien quería que formara parte de ese catálogo macabro? Desesperado, intenté ir a la policía, pero no pude contarles nada concreto. ¿Cómo explicar que estaba obsesionado con videos ilegales en la Deep Web? Sería difícil que me creyeran, y además sentía que solo empeoraría las cosas si alguien más se involucraba. La soledad fue creciendo y con ella la paranoia. No podía ni encender el ordenador sin mirar por encima del hombro, ni salir de casa sin sentir que había ojos en cada ventana. Una noche, mientras repasaba otra vez los videos, vi algo que me heló la sangre. Una figura silenciosa, casi invisible, se movía detrás de la víctima, en uno de los videos más recientes. No era un reflejo, ni un truco de cámara. Era alguien que no aparecía en el foro, pero que estaba ahí, presente, vigilando. ¿El asesino? ¿Un cómplice? No lo sabía, pero la certeza del mal se hizo palpable. Intenté cortar con todo, borrar el historial, salir de ese mundo oscuro, pero era imposible. La imagen, el símbolo, los mensajes, seguían anclados en mi cabeza, destruyendo mi tranquilidad. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas escenas una y otra vez, como si el video estuviera grabado en mi memoria para siempre. No hubo gritos, ni persecuciones, ni fantasmas que me acosaran. Solo la certeza helada de que había algo real, tangible, acechando, matando y observando desde la sombra. No sé si ese monstruo sigue ahí, en algún rincón de la Deep Web, esperando su próxima víctima. Pero sé que ahora, cuando alguien me pregunta qué hay al otro lado de la pantalla, solo puedo responder con una advertencia. ¿No quieres saberlo? ¿Sabes lo que se siente cuando sabes exactamente la hora en la que vas a morir? Yo sí, porque la Deep Web me lo enseñó. Hace unos meses me metí en un laberinto del que no sabía cómo salir. Todo empezó como una curiosidad tonta, el típico reto de explorar la Deep Web, ese lado oscuro de Internet donde se esconden secretos que nadie quiere que veas. No buscaba nada especial, solo un poco de morbo y misterio para romper la monotonía. Pero encontré algo que cambió mi vida para siempre.
Era una noche fría y aburrida cuando me topé con un foro desconocido, uno de esos que no aparecen en ningún buscador común. Entre conversaciones encriptadas y enlaces que parecían trampas, apareció un hilo con un título que me heló la sangre. Muertes programadas, reserva tu lugar. Al principio pensé que era una broma, una especie de leyenda urbana digital creada para alimentar la paranoia de quienes navegamos por esos rincones. Pero al leer el mensaje que acompañaba el título, una mezcla de escepticismo y fascinación empezó a invadirme. La página prometía algo impensable, la posibilidad de contratar tu propia muerte, elegir el día y la hora exacta, y que ellos se encargaran de que se cumpliera el acuerdo, sin dejar ni una sola pista, sin violencia aparente, sin policía ni cámaras, solo un servicio oscuro, frío y calculado. Era como si la muerte se hubiese convertido en un producto que podías comprar, como reservar una mesa en un restaurante, pero con un precio mucho más alto y un final mucho más definitivo. El foro estaba lleno de comentarios, algunos escépticos, otros aterradores. Usuarios que aseguraban haber perdido a amigos o familiares desaparecidos en las fechas que habían pactado con ese servicio macabro. Algunos decían que todo era una gran conspiración, que detrás de ese negocio había mafias o grupos organizados que controlaban la vida y la muerte sin que nadie pudiera intervenir. Otros hablaban de suicidios enigmáticos, accidentes imposibles y desapariciones sin explicación. Yo no creía en nada de eso, pero la curiosidad me picaba y cuanto más leía, más me atrapaba esa mezcla de misterio y terror palpable. Esa noche no dormí pensando en lo imposible que parecía, en lo absurdo y a la vez real que todo sonaba. Al final, y contra todo pronóstico, decidí entrar en la página que prometía ese servicio. No sé muy bien qué buscaba. Quizás sentir la adrenalina de estar jugando con algo que podría ser real, o simplemente demostrarme que todo era una estafa más. La web era minimalista, casi impersonal. Te pedían una cantidad de dinero y luego te daban a elegir un día y una hora para la ejecución. El pago se hacía en criptomonedas, por supuesto, para no dejar rastro. Pagué una cantidad pequeña, más por experimentar que por creer. Elegí una fecha a un mes vista, como quien compra una entrada para un concierto. Recibí un correo electrónico automático confirmando la reserva. Tu muerte está programada para el día X a las 22 horas. Desde ese momento, todo cambió. La sensación de tener una fecha límite me atrapó en una prisión mental que no podía romper. Me despertaba en mitad de la noche sudando frío, mirando el reloj, contando las horas como si fuera una cuenta atrás para un ataque cardíaco. No era miedo a la muerte, sino miedo a la espera, a no saber cómo, ni dónde, ni por qué iba a morir. Al principio todo fue silencio, ningún mensaje, ningún aviso, nada. Pero luego empezaron a llegar notificaciones anónimas, mensajes simples y escalofriantes. El tiempo avanza, Jack. Faltan 20 días. No olvides tu cita. Al principio intenté ignorarlos, pero esos mensajes no eran simples textos. Sabían detalles de mi vida diaria, de mis rutinas, de conversaciones privadas que no había contado a nadie. Fue entonces cuando la paranoia empezó a devorarme. No sentía que me estuvieran siguiendo con cámaras o pistolas. Era algo más sutil, una amenaza invisible que no necesitaba manifestarse para hacerme temblar. Empecé a escuchar ruidos extraños en casa, golpes lejanos sin explicación, pasos en el pasillo cuando estaba solo. Pero cuando iba a comprobar, no había nada. Un día, mientras revisaba el correo, recibí un archivo adjunto. Era una foto mía, tomada mientras dormía en mi habitación. No tengo cámaras ni dispositivos conectados, ni había dejado nada abierto en casa. ¿Cómo habían entrado? ¿Quién podía estar tan cerca sin que lo viera? El terror se apoderó de mí de golpe. No solo jugaban con la muerte, también sabían cómo romper mi seguridad más básica. Intenté cambiar de teléfono, de correo, de cuenta en redes sociales. Incluso pasé unos días fuera de casa, en un hotel barato, esperando que todo fuera una pesadilla pasajera. Pero los mensajes continuaban, llegando a lugares donde no podía imaginar que alguien me estuviera vigilando. Cada día que pasaba sentía que perdía el control, que el mundo se cerraba a mi alrededor en una espiral sin salida. No dormía,
no comía bien, evitaba a mis amigos y familia para no preocuparlos con tonterías que nadie creería. Cuando quedaban pocos días para la fecha señalada, el tono de los mensajes cambió. Ya no eran avisos neutrales, sino advertencias directas. No intentes huir. No juegues con nosotros. La cita es ineludible. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros. Pensaba en cómo podría morir, en qué pasaría cuando esa hora llegara, en si alguien podría ayudarme o si todo estaba perdido. Pero entonces, llegó algo peor que los mensajes. Una noche, mientras intentaba descansar, sentí una presencia en la habitación. No vi nada, no escuché nada concreto, pero algo estaba ahí, como una sombra esperando a la hora exacta. Pasé horas en vela, temblando, sin poder hacer nada más que esperar. Al día siguiente, me encontré con otro mensaje. Estamos más cerca de lo que crees, Jack. No supe qué significaba exactamente, pero comprendí que aquello no era solo un juego macabro de Internet. Era un contrato que había firmado sin saberlo, una sentencia de la que no podía escapar. Desde ese momento, mi vida dejó de ser normal. Vivía atrapado entre la rutina y el miedo. Sabía que mi cuenta atrás había empezado y que cada minuto que pasaba me acercaba a un final inevitable, aunque invisible. Llegó el día señalado y con él una mezcla insoportable de miedo y expectación. Recuerdo haber pasado la mañana como en una especie de niebla. Cada sonido, cada movimiento me parecía un presagio. El reloj en la pared marcaba las horas con una lentitud cruel, y yo solo podía pensar en esa cita ineludible con la muerte que yo mismo había reservado. Durante todo el día revisé el móvil compulsivamente, esperando algún mensaje, alguna señal definitiva. Pero el silencio fue absoluto. El vacío era aún más aterrador que cualquier amenaza directa. La realidad parecía contener la respiración, como si el mundo también esperara a que ocurriera algo terrible. La tarde se fue desvaneciendo, y cuando faltaban apenas minutos para las 22, la ansiedad me paralizaba. Me encerré en casa, apagué las luces y me senté en el sofá con el teléfono en la mano. Trataba de convencérmelo a mí mismo. No va a pasar nada, es una locura. Pero las palabras se desvanecían, ahogadas por el miedo que me dominaba. Justo cuando el reloj marcó las 22 horas en punto, no pasó nada. Ni un ruido, ni un golpe, ni siquiera una sombra. El silencio persistió, pesado, opresivo. Pensé que tal vez me habían dado un respiro, una tregua. Pero entonces recibí un mensaje que heló mi sangre. Te hemos dado una oportunidad. No entendía a qué se referían. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para qué podía servir ese extraño regalo en un juego macabro donde no había reglas claras? Poco después me llegó otra comunicación, esta vez con una condición aterradora. Si quería cancelar la muerte programada, debía pagar una suma mucho mayor. Y si no lo hacía, la siguiente fecha que ellos eligieran sería definitiva. No había margen de negociación, ni plazo para pensarlo. Era una amenaza clara y sin vuelta atrás. Entré en pánico. Ya no era solo miedo a morir, sino miedo a una extorsión sin rostro que me tenía atrapado. Intenté denunciarlo, buscar ayuda en la policía o en expertos en ciberseguridad, pero nadie sabía nada. Nadie podía rastrear a esos fantasmas digitales. Era como intentar atrapar humo con las manos. El estrés me consumió. Perdí amigos, dejé de trabajar porque ya no podía concentrarme. Cada noche se convirtió en una lucha contra la locura. Cada ruido me hacía saltar del sofá. Vivía en una paranoia constante, en un estado de alerta permanente. Pasaron semanas y, a pesar de todo, la muerte no llegó. Pero tampoco el silencio. Los mensajes continuaban, cada vez más amenazantes, más personales. Sabían cosas que nadie debería saber, detalles íntimos de mi vida que no podía explicar. Un día recibí una llamada. La voz al otro lado era distorsionada, casi inhumana. Me advirtió de forma clara y escalofriante. No juegues con nosotros, Jack. No todos sobreviven. Fue la última señal. Comprendí que debía desaparecer. Corté todo contacto digital, vendí mi móvil, me mudé a una casa sin internet y sin teléfono fijo. Quería desaparecer,
borrar mi rastro para que no pudieran encontrarme. Pero la sombra seguía allí, invisible, constante. Vivía aislado sin saber si era paranoia o realidad, sin poder confiar en nadie. Cada noche soñaba con la cita fatal, con ese momento exacto en que todo terminaría. Pero también sentía que había sobrevivido a algo que pocos podrían soportar. Ahora lo cuento porque creo que alguien debe saberlo. La Deep Web no es solo un refugio para criminales o conspiraciones absurdas. En sus rincones más oscuros existen contratos de muerte, servicios siniestros que juegan con la vida humana como si fuera un simple dato. Yo elegí la fecha de mi muerte y sobreviví, pero muchos no lo hacen. Así que, la próxima vez que te aventures en esos territorios digitales prohibidos, recuerda, hay cosas que no se pueden cancelar, hay pactos que no admiten devoluciones, y hay muertes que están programadas esperando solo el clic de alguien para activarse. Porque en este mundo, la verdadera amenaza no es lo que ves, sino lo que sabes que puede pasar y no puedes evitar. A veces, las cosas más normales esconden los secretos más terribles. Lo que vas a escuchar no es un cuento inventado para asustarte. No hay fantasmas, ni persecuciones, ni cámaras escondidas. Solo hay personas, personas como tú, como yo. Quizá esa es la razón por la que todavía me cuesta dormir después de aquello. Todo empezó una noche cualquiera. No tenía sueño y la televisión solo ofrecía basura. Abrí el portátil y sin pensarlo demasiado, me metí en la Deep Web. No era la primera vez que lo hacía. No soy un experto, pero con el tiempo había aprendido a moverme por esos lugares oscuros sin llamar la atención. Esa noche, sin embargo, no buscaba nada concreto. No quería ver imágenes perturbadoras, ni entrar en foros de hackers, ni toparme con las típicas páginas ilegales. Me atraía la idea de encontrar algo diferente, algo humano. Salté de enlace en enlace durante casi una hora, visitando foros muertos, páginas en blanco y sitios que parecían abandonados desde hacía años. Hasta que, casi por accidente, llegué a un portal con un nombre tan corriente que me hizo dudar de si estaba realmente en la Deep Web. Vidas cotidianas. La interfaz parecía sacada de principios de los 2000. Fondo blanco, letras negras, diseño plano. En la parte superior, un mensaje simple. Comparte tu día, lo que sea, aquí te escuchamos. Entré en el hilo más popular, llamado Rutinas Diarias. Tenía más de 40,000 respuestas. Pensé que sería un lugar donde la gente contaba trivialidades, como en cualquier red social. Así que empecé a leer por curiosidad. Los primeros mensajes confirmaban mi sospecha. Me levanto a las 7:15. Café solo, 2 tostadas. Camino al trabajo en 18 minutos exactos. Hoy el jefe no estaba, así que fue un día tranquilo. Hoy he ido al supermercado. No había mi marca de leche. He comprado otra. El sabor no me convence. Sonaba ridículo, pero seguí leyendo. Y cuanto más avanzaba, más raro se volvía todo. No era lo que contaban, sino cómo lo contaban. Las personas que escribían allí detallaban sus días con una precisión excesiva, casi obsesiva. No se limitaban a decir que habían planchado una camisa. Describían la textura del tejido, el calor exacto del vapor, el leve dolor en la piel si la mano se acercaba demasiado. Uno en particular me llamó la atención. Me puse la camisa azul. No estaba arrugada, pero la planché igual. El vapor me rozó la mano y sentí un pinchazo, como si fuera una aguja diminuta entrando en la piel. No dolió, pero lo recuerdo. Pasé las siguientes horas sumergido en esa espiral de detalles minuciosos. Un hombre describía la forma exacta en la que una compañera de trabajo colocaba los clips sobre la mesa, siempre en grupos de 3. Una mujer hablaba de las luces del semáforo reflejándose en el charco frente a su portal, cada noche a la misma hora. Otro usuario contaba que había escuchado un zumbido grave en el pasillo de su edificio y que estuvo 10 minutos quieto, tratando de entender de dónde venía, sin llegar a descubrirlo. Nada era explícitamente perturbador, pero la sensación que me provocaba leerlos era inquietante. Eran vidas comunes,
pero algo en su manera de narrarlas me hacía sentir que había un peso invisible sobre cada una, como si todos estuvieran describiendo escenas de una película que no podía ver entera, solo fragmentos. De repente, un mensaje me hizo detenerme. Hoy observé a mi vecino desde la ventana. Cruzó la calle, miró hacia arriba, como si supiera que lo estaba mirando, pero no sonrió. Solo siguió caminando. Sentí un escalofrío. No porque hubiera algo explícitamente amenazante, sino porque yo también había vivido momentos así. Esa mirada fugaz de alguien que te ve, pero no te reconoce, o finge no hacerlo. Seguí leyendo. Un usuario decía que su despertador sonaba cada mañana 2 minutos antes de la hora que había programado, aunque revisaba la configuración a diario. Otro relataba que se había dado cuenta de que el cajero automático donde retiraba dinero siempre tenía billetes con números de serie terminados en el mismo dígito. Una mujer comentaba que todas las noches, al llegar a su edificio, la puerta del portal estaba entreabierta, aunque juraba que siempre la cerraba al salir por la mañana. Era como si en ese foro la gente solo hablara de pequeñas grietas en la rutina, cosas que no eran lo bastante raras como para denunciarlas o contarlas en público, pero que, sumadas, dibujaban un retrato incómodo de la vida, un retrato que no podías dejar de mirar. Cerré el portátil pasada la medianoche, pero las frases seguían repitiéndose en mi cabeza mientras intentaba dormir. Y lo más extraño era que no había visto nada sangriento, ni violento, ni siquiera ilegal. Sin embargo, la sensación de malestar que me dejó fue mucho más profunda que cualquiera de esas otras cosas. Esa noche dormí mal, y aunque intenté convencerme de que no era más que un foro con gente excéntrica, sabía que volvería. Algo en esas descripciones se había metido dentro de mí, como una semilla que esperaba el momento justo para crecer. Volví al foro la noche siguiente, casi sin pensarlo. Me decía a mí mismo que solo quería curiosear un poco más, pero en el fondo sabía que me estaba volviendo adicto a esa extraña colección de rutinas. Las primeras publicaciones que vi eran de usuarios que ya empezaba a reconocer. Una mujer describía con exactitud la cantidad de pasos que daba hasta llegar a la parada del autobús. Siempre 147. Un hombre hablaba de cómo el ascensor de su edificio tardaba 3 segundos más en cerrarse por las mañanas que por las noches. Otro escribía sobre el olor de la tintorería al pasar por delante. Un olor que, según él, siempre estaba igual, incluso los domingos que estaba cerrada. Pero había algo nuevo. Entre las descripciones monótonas, empezaron a aparecer fragmentos que parecían dirigidos a alguien en concreto, aunque sin nombrarlo. Mensajes como: hoy has tardado más en mirar por la ventana. Me pregunto si estabas esperando algo. O: el ruido en tu pasillo no se repetirá esta noche. Puedes dormir tranquilo. Al principio pensé que serían juegos entre usuarios, algún tipo de broma interna. Pero lo que me inquietó fue que esos mensajes estaban escritos en un tono demasiado personal, como si quien los escribía realmente supiera lo que el otro había hecho. Me animé a participar más. Mis primeras intervenciones eran simples. Hoy he salido a correr. Hacía frío, pero estaba agradable. Recibí un par de respuestas cortas. El frío ayuda a despejar la mente. O yo no podría correr tan temprano. Nada extraño. Hasta que una noche escribí algo más íntimo. A veces siento que soy un espectador de mi propia vida, como si las cosas pasaran sin que yo pudiera elegir. 5 minutos después, apareció una respuesta que me hizo quedarme quieto frente a la pantalla. Es porque ya no hay nada que elegir, Jack. Me quedé mirando el monitor. Sentí un nudo en el estómago. Nunca había usado mi nombre real en ese foro, ni siquiera como usuario. ¿Cómo podían saberlo? No contesté. Cerré la pestaña y me obligué a no volver durante 3 días. Pero la curiosidad, o quizá algo más profundo, pudo conmigo. Regresé al foro y el hilo seguía activo, con cientos de nuevas entradas. Seguí leyendo hasta encontrar otro mensaje que me dejó helado. Jack, 7:32. Despertó. Encendió el portátil. Abrió el foro. Dudó antes de escribir. Ahora lee esto.
Miré el reloj en la esquina de la pantalla. 7:32. Exactamente. Sentí como se me erizaban los pelos del cuello. Me quedé paralizado. El cursor parpadeaba frente a mí, esperando a que escribiera algo. Bajé la vista y vi que, segundos después, otro usuario había añadido: ahora levanta la mirada hacia la puerta. Está cerrada, pero no lo estará por mucho tiempo. Respiré hondo, sin atreverme a mirar hacia atrás. Me repetí que era imposible, que debía ser una coincidencia o un truco. Quizá alguien había conseguido acceder a mi webcam, pero el portátil tenía la cámara tapada con cinta adhesiva desde hacía meses. Cerré el portátil y me quedé sentado, en silencio. Pasaron varios minutos antes de que me levantara y comprobara la puerta. Seguía cerrada. No había nadie. Me forcé a reír, pero no sonó convincente. Aún así, no pude resistir la tentación de volver una última vez. Fue hace 2 semanas. El foro estaba igual, con las mismas historias. Pero esta vez me fijé en algo que antes había pasado por alto. Muchas de las publicaciones describían escenas en las que yo podría haber estado presente. No mencionaban mi nombre, pero hablaban de un hombre que caminaba por mi calle, que se sentaba en mi banco del parque, que cogía el mismo autobús que yo. Algunos detalles eran tan precisos que era imposible que fueran casualidad. Un usuario escribió: el hombre del abrigo gris dejó caer una moneda de 10 céntimos junto al paso de cebra. No se dio cuenta. Yo llevaba puesto un abrigo gris la tarde anterior. Y sí, se me cayó una moneda. En ese momento lo entendí. No estaba leyendo un foro cualquiera. Era un lugar donde se recopilaban vidas reales, fragmentos observados por desconocidos. Y de algún modo, la mía estaba allí. No sabía si eran vecinos, gente que me cruzaba en la calle o personas que me seguían sin que yo lo notara, pero me estaban observando. Desde entonces, evito abrir ese foro, pero no puedo dejar de pensar en que quizá no importe, porque incluso si no lo leo, ellos siguen escribiendo, siguen viendo, siguen describiendo. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que nadie está narrando tu vida en algún rincón de la Deep Web ahora mismo, mientras escuchas esto? Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.